Bienvenidos a la séptima lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema lectura de textos literarios. El texto literario y la cultura. La literatura registra el pensamiento, las emociones, los sucesos de la sociedad. Es un gran diario que testimonia por medio de diferentes voces las experiencias o la manera en que los escritores imaginan, inventan, sienten o expresan sus propias percepciones. La literatura es una actividad intelectual y una aventura de la imaginación que va a la cultura y viene de la cultura. Ella cuenta, denuncia, canta, llora más allá de lo que los creadores quieren contar, porque al contacto de otro lector, un texto ya es otro texto porque, como dice un pensador respecto del libro, aunque solo tenga un lomo, posee 100 rostros. La literatura es parte de la historia de la humanidad. Ha sido vehículo para oprimir y liberar, para denunciar y apoyar. Ha sido amordazada, y ha sido subversiva. Ha planteado problemas, y ha sido cómplice. Ha facilitado procesos emancipadores como la abolición de la esclavitud, las independencias nacionales, los derechos humanos de los niños, las mujeres y los ancianos y las personas marginadas y explotadas. En fin, el texto literario es un aporte que consolida un texto mayor que es la cultura. En el caso nuestro, el texto literario conforma nuestra identidad latinoamericana, puesto que por medio del texto literario, dialogamos con todas las culturas. Guía de análisis literario. A continuación, presentaremos un ejemplo de los elementos que se pueden tomar en cuenta al analizar un texto literario. Contexto sociocultural de la obra. Autor. Es necesario recabar sobre algunos datos del autor, su nacionalidad, su trascendencia literaria y su vida. Esto para comprender mejor la obra que nos comparte. Género literario. Ubicar la obra dentro de un género, cuento, novela, leyenda, fábula, entre otros. De acuerdo con las características que presenta. Movimiento literario. La literatura se relaciona con la historia y el momento. Cada época produce sus propios movimientos literarios. Así que cuando leas una obra, debes identificar algunos rasgos de los movimientos literarios. Por ejemplo, si es realista, naturalista, romántica, moderna, entre otros. Análisis de la obra. Registros del habla. Se refiere a los tonos que se usan en el texto. Serio, humorístico, irónico. Tiene que ver con los tipos de lenguaje que emplea el narrador y los personajes del relato. El estilo. Es la forma en que el narrador presenta lo que dicen los personajes. Hay dos formas. Una es el estilo directo, cuando el narrador cede la palabra al personaje, y el indirecto, cuando habla el narrador. Organización secuencial de la historia. Las secuencias son las acciones que se completan dentro de un texto. Es decir, se inician, se desarrollan y terminan. Toda historia narrada se estructura de introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Argumento. Es resumir o sintetizar las principales acciones que se dan en un texto, sin entrar en detalles, pero sin omitir aspectos que impidan tener una comprensión total de la obra. Personajes. En este apartado, se analizan los personajes, lo que dicen ser, y cómo en realidad se comportan y piensan. En el desarrollo de una obra, los personajes se distinguen por la importancia de sus actuaciones. Los que mayor gravitación tengan serán protagonistas y antagonistas. Si su fuerza de acción disminuye, pasarán a ser principales, secundarios, de marco, colectivos, y de ausencia. Visiones de narrador. Existen 3 visiones de narrador. Omnisciente. Narra en tercera persona. Es el narrador que lo sabe todo, sabe más que los personajes. Protagonista. Nos cuenta el relato desde su punto de vista, y está limitado en sus percepciones. Testigo. No puede estar en todas partes de la narración. Así como, no sabe todo lo que piensan los demás personajes. Mundo mostrado. Espacio físico.
sitio o lugar donde se desarrollan los hechos. Espacio religioso. Hay influencia directa, o predomina una religión determinada dentro del relato. Espacio ético. Refiere lo moral. Se deduce la actitud, la conducta y las acciones de cada personaje. Espacio educativo. Se da valor a la educación. ¿Cómo es el nivel educativo de los personajes? Espacio político. Señala la tendencia política filosófica del partido gobernante en un lugar de la obra. Espacio psicológico. Se refiere al mundo interior de los personajes. Se estudia todo lo relativo a conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, entre otros. Espacio social. Ubicación social de los personajes dentro de una clase, alta, baja y media. Intertextualidad. Se refiere a las relaciones que tienen los elementos del texto entre sí. Por ejemplo, la manera en que se interconectan los personajes, el tiempo, los espacios, el tiempo, entre otros. Código apreciativo. Consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado. La manera de considerar la vida como la muerte, el amor, la guerra. Época clásica. El pueblo griego o heleno, poseedor del sentimiento de la gracia, de la armonía y de la belleza, ha contribuido como ningún otro al progreso de la inteligencia. Las bellas concepciones del espíritu griego provocaron la magnificencia del Renacimiento, y sirven todavía de modelo de las artes, de método a las ciencias, y de base a la moderna pedagogía. La literatura griega tiene como características su originalidad y su universalidad. El pueblo heleno cultivó, además, literariamente todos sus dialectos, y dedicó uno a cada género o grupo de géneros. El antiguo jónico, a la épica. El dórico, a la oda. El eólico, al género erótico y anaquiontico. El neojónico y el ático a la elegía, la sátira, el drama y la prosa. La Odisea de Homero. Epopeya de todos los tiempos. Contexto socio-cultural. Datos sobre el autor. Homero es, cronológicamente, el más antiguo, y uno de los más grandes escritores griegos, que vivió en el siglo IX, o en el VIII AC. Sus dos epopeyas, la Ilíada y la Odisea, han sido fuente inagotable para toda la literatura posterior, tanto griega como latina. Varias ciudades se disputan el honor de haberlo visto nacer. Quíos, Esmirna y Atenas, aunque se dice que vivió largo tiempo en Quíos. La tradición griega lo describe viejo, ciego, pobre, viajando de país en país, de palacio en palacio, ofreciendo sus cantos a cambio de alimento, vestido y hospedaje. La obra. Este poema principalmente se basa en el héroe griego Odiseo, también llamado Ulises en el mundo romano, y trata sobre el largo viaje de regreso a casa después de la caída de Troya. Ulises viajará durante 10 años de regreso a casa, tras otros 10 años de guerra contra Troya. Durante estos 20 años, se le supone muerto, y su mujer Penélope y su hijo Telémaco se las ven, y se las desean para tratar a todo un ejército de personas que compiten por conquistar a dicha mujer. Pero Penélope no es viuda y algo en su interior la impide olvidar a Ulises. Esta obra fue escrita en griego antiguo, y es así como la leen en su propio país, aunque sin duda ha sido traducida a miles de idiomas modernos, y constituyen dicha obra como una de las más leídas del mundo. El poema original se cree que procede de la tradición oral, una especie de rapsodia destinada a ser cantada más que a ser leída. A pesar de los siglos, sigue siendo una obra controvertida que suscita los más interesantes debates sobre su composición. Género. La Odisea pertenece al subgénero de la épica, la epopeya. Poesía épica o epopeya. Narra las hazañas de los héroes, transformando en leyenda o mito los recuerdos que el pueblo tiene de su pasado. Es una narración poética extensa de acción grande para un pueblo, con personajes heroicos, e intervención de lo sobrenatural. Características de la epopeya homérica. Es un poema narrativo, extenso que cuenta empresas nobles,
llevadas a cabo por personajes heroicos. Suelen haber intervenciones frecuentes de los dioses, y de otros seres extraordinarios. Es objetiva. Se refiere a que el narrador no toma parte de las acciones, ni hace comentario alguno. Empieza con una invocación a las musas, y hace una presentación de lo que va a tratar. Encierra un mito. Análisis de la obra. Argumento de la Odisea. Odiseo es un héroe griego, y el rey de Ítaca, quien, después de pelear la guerra con Troya, le toma 10 años regresar a casa. Penélope es su esposa, y Telémaco su hijo. La Odisea cuenta la historia de Odiseo, uno de los héroes griegos más famosos, y su travesía de 10 años a casa al final de la guerra con Troya. En su camino, se topa con hechiceras, cíclopes, dioses furiosos, entre otros. En casa, en Ítaca, su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, son acechados por varios nobles y solteros codiciosos que creen que Odiseo está muerto, y están buscando su fortuna. Eventualmente Odiseo regresa a casa, y los mata a todos. La travesía del héroe abarca desde Troya, en Asia Menor pasando por las islas del mar Mediterráneo, cerca de Italia, y de regreso a Ítaca, Grecia. Tema. Dos grandes temas. El regreso. La venganza de Odiseo o Ulises. Personajes. Odiseo, rey de Ítaca. Astuto e ingenioso, fue hijo de Laertes y Anticlea. También es llamado Ulises. Fue esposo de Penélope y padre de Telémaco. Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. Penélope encarna la fidelidad conyugal hasta la actualidad, ya que ella es la esposa del personaje principal, Odiseo. Ella espera durante 20 años el retorno de su marido de la guerra de Troya. Laertes, el padre de Odiseo. Anticlea, madre de Odiseo y esposa de Laertes. Atenia, diosa virginal de la sabiduría, fue protectora de Odiseo y Telémaco en la Odisea. Circe, hechicera que habita en la isla Ea, transforma en cerdos a los hombres de Ulises. Calipso ninfa del mar. Tuvo cautivo a Ulises por 7 años. Cuando Odiseo, que se hallaba a la deriva tras naufragar su barco, llegó a esta isla, Calipso le hospedó en su cueva, agasajándole con manjares, bebida, y su propio lecho. Le retuvo así durante 7 largos años, teniendo de él 4 hijos. Calipso intentó que Odiseo olvidara su vida anterior, y le ofreció la inmortalidad y la juventud eterna, si se quedaba con ella en Ogygia. Pero el héroe se cansó pronto de sus agasajos, y empezó a añorar a su mujer, Penélope. Polifemo, Cíclope, hijo de Poseidón, separata de literatura. Caridis y Escila, monstruos marinos que destruían los navíos. Sirenas, cantantes mágicas que atraían, con sus bellas melodías a los incautos navegantes, y los hacían naufragar en los escollos. Todos se tapan las orejas con cera menos el héroe que quería escucharlas, pero que se hace amarrar a un palo, gracias a lo cual no pasa nada. Euriclea es la mujer que crió a Odiseo. Poseidón es el dios del mar que está enojado con Odiseo, porque éste cegó al cíclope Polifemo, su hijo. Visiones del narrador. Narrador omnisciente. Ejemplo. Ulises comía en silencio, y bebía ávidamente, pensando en la manera de aniquilar a los pretendientes. Narrador protagonista. Ejemplo. Arribamos sin novedad a la isla de Eolia, donde residía el muy amado de los dioses Eolo y Potara. Mundo mostrado. Espacio religioso. Espacio mitológico. Espacio sobrenatural. Espacio socio-político. Espacio social. Espacio geográfico. Registros del habla. La Odisea fue escrita en un lenguaje, mezcla de los dialectos eólico y jónico, y en versos típicos de la poesía heroica. Versos largos y todos iguales o hexámetros. El estilo. En algunos momentos, se utiliza en estilo directo. Ejemplo.
Yo le repliqué de esta manera. También se utiliza el estilo indirecto. Ejemplos: el juicioso Telémaco, el divino Ulises, Renacimiento y Siglo de Oro. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte de El Quijote se publica en 1605. La intención es burlarse de los libros de caballería. Está formado por 52 capítulos con 4 partes. Contexto socio-cultural. Autor: Miguel de Cervantes Saavedra fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Nace en Alcalá de Henares, España, en 1547 y muere en 1616. Desde niño, debido a la profesión de cirujano de su padre, viajó por toda España. Es muy conocida su participación en la batalla de Lepanto, en donde se asegura perdió su mano. Está considerado la máxima figura de la literatura española, y es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Obra: la crisis del mundo medieval, en la Europa del siglo XVI, se hace notoria con el surgimiento del renacentismo, anuncio del mundo moderno. En este momento histórico, los valores medievales, por ejemplo, se encuentran en decadencia, y solo aparecen ridiculizados. Específicamente, esta época de tránsito está ilustrada en el caso español. La sociedad española reinada por Felipe II y Felipe III se encuentra retratada en la obra. Relaciones con el género literario y el movimiento literario. El Quijote de la Mancha es una obra fundacional, clásica, de la literatura en lengua española, que bien puede compararse con la importancia que tiene la Divina Comedia de Dante Alighieri para el idioma italiano, con las obras de William Shakespeare para el idioma inglés, o en la antigüedad, con las obras de Homero. Se considera como novela realista o perteneciente al movimiento realista. Características: es narrativa. Cuenta algo. Tiene muchos personajes y ambientes. Tiene muchos temas. La trama es muy compleja y extensa. Escrita en prosa. La acción es rica en acontecimientos. Análisis de la obra. Organización secuencial. El hilo conductor es básicamente lineal. Introduce diversos relatos con su propia secuencia, pero cada uno de ellos también es desarrollado linealmente en su interior. Registros del habla. En el siglo XVI, lo que se conoce como idioma español, se encontraba en transición del latín. En la obra, el habla de toda estructura social se manifiesta en los diversos personajes de cada sector social de la época. Vulgar, culto, cotidiano y popular. Estilos. Estilo directo. Ejemplo: Don Quijote, volviéndose a Sancho le dijo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados. Estilo indirecto. Ejemplo: Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Planos narrativos. Una novela pastoril. Una novela morisca. Una novela sentimental. Otra psicóloga. Y el episodio picaresco. En El Quijote se dan dos planos de la realidad. Uno es el mundo ideal, el mundo imaginario de Don Quijote, y el otro es el mundo real, el mundo de Sancho Panza. Temas: el enfrentamiento y unidad inevitable entre el alma y el cuerpo, presente en el enfrentamiento entre la realidad y los sueños. La locura, la justicia, la imaginación, el amor imposible, la creación, la solidaridad, la amistad, el engaño y desengaño, los valores y el honor. Personajes: Don Quijote de la Mancha. Su nombre es Alonso Quijano, pero también le decían el caballero de triste figura. Pierde la cabeza por leer demasiados libros de caballería, y su vida se transforma en una fantasía. Hombre de 50 años que sale en busca de aventuras con una vieja armadura,
una lanza, una espada, y finalmente una cabeza llena de imaginación. Lo hace junto con su fiel amigo, su caballo Rocinante, y le dedica cada hazaña a su amada Dulcinea del Toboso. Es el personaje principal de la obra, y tiene como características físicas: de aspecto pálido, alto, delgado, nariz puntiaguda, tiene barba y bigote. Sancho Panza. Un labrador vecino de Don Quijote que lo acompaña en sus aventuras como su fiel escudero montado sobre un burro. Un poco gordo, y baja estatura. Muy pasivo. Rocinante. El nombre que le puso Don Quijote a su caballo, el cual es viejo y flaco, lo va a acompañar en todas sus aventuras. Dulcinea del Toboso. Una labradora muy bella que enamoró a Don Quijote. Su nombre es Aldonza Lorenzo, y ocupa un lugar en el pensamiento de Don Quijote. Rucio. Es el burro en el cual va montado Sancho Panza, junto con Don Quijote en sus aventuras. Maese Nicolás. El barbero del pueblo y amigo de Don Quijote. El cura del pueblo. Es el cura llamado licenciado Pedro Pérez, y amigo de Don Quijote, que decide lo mejor para su amigo, que es curarlo, y lo que hace es quemar todos los libros de caballería, junto con maese Nicolás el barbero y la sobrina de Don Quijote. El ventero. Se llama Juan Palomeque, y es el hostelero que recibe a Don Quijote en la venta. Don Quijote lo confunde con el alcalde de una fortaleza. Convierte a Don Quijote en caballero. Es gordo, y muy tranquilo. El sabio Frestón. Es el que le robó los libros a Don Quijote, e hizo desaparecer sus aposentos, y también transformó los molinos en gigantes. Tipo y visión del narrador. El narrador es omnisciente, es decir, todo lo sabe, y se encuentra por encima de todos los personajes y acontecimientos. La visión del narrador no es uniforme, pues va variando a lo largo de toda la obra, conforme cambia su identificación con los personajes. Al inicio, al presentar a sus personajes más cómicos y exteriores, tiene una visión realista. No obstante, conforme se va identificando con los personajes, tiende a asumir una visión más idealista. Mundo mostrado. Espacio físico. Espacio ético. Espacio psicológico. Espacio social. Código apreciativo. El narrador deja bien en claro la oposición realidad, cordura, fantasía, locura, mostrada en la novela en estudio, a través de Sancho y Don Quijote. Emite juicios de valor, para señalar hechos de la época como la pobreza y persecución de la Santa Hermandad. Literatura costarricense. La literatura de Costa Rica tiene antecedentes en la colonia, y marcada influencia europea. Al ser Costa Rica un país joven, su literatura también lo es, y se puede iniciar su historia hacia finales del siglo XIX. Además ha tenido poca influencia más allá de las fronteras, y, con algunas excepciones, ha carecido de estudios suficientes. Generación del Olimpo. Así se suele llamar por muchos estudiosos al grupo de literatos de finales del siglo XIX y principios del XX. Dicho periodo corresponde al periodo de apogeo liberal y oligárquico, que provocó cambios importantes en las estructuras. Autor. Escritor, político y diplomático costarricense, nació en Alajuela, Costa Rica, en 1867, y falleció en San José, Costa Rica, en 1950. Cultivador y seguidor de lo mejor de la tradición literaria española y francesa, Fernández Guardia se identifica hoy con el nacimiento del realismo literario y del teatro costarricense, con una obra merecedora del puesto de primer autor clásico de Costa Rica. Fue secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas de 1909 a 1910. Escribió numerosas y documentadas obras históricas, entre ellas El descubrimiento y la conquista, Cartilla histórica de Costa Rica, Crónicas coloniales, Reseña histórica de Talamanca, Morazán en Costa Rica, La independencia, Cosas y gentes de antaño, La guerra de la Liga y la invasión de Quijano, Espigando en el pasado, y Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz.
También fue autor de varias obras literarias, y del ensayo político El mensaje de 1916, en el que se criticaban las políticas del presidente Alfredo González Flores. Contexto cultural. Cuentos ticos. El libro de cuentos en el cual se incluye este relato, aparece en 1907, 7 años después de que Ricardo Fernández Guardia afirmara que él no podía escribir sobre cuestiones nacionales, pues le parecían sandías, sin gusto alguno. Este texto es, por ello, una interrogante para la historiografía literaria nacional. Un santo milagroso, narra cómo en una comunidad rural de Alajuela, se levanta una orden de captura a una imagen de San Jerónimo, ya que en todos los rezos y actividades similares a los que se llevaba, terminaban en riñas, disputas y altercados, donde había heridos, y hasta homicidios. La imagen dejaba un rastro de sangre a su paso. Cuando se captura al santo, se descubre que la imagen tenía en el dedo gordo del pie, el mismo que le besaban los campesinos, un mecanismo que liberaba guaro de contrabando. En este cuento se evidencia al sujeto cultural colonizado, al menospreciar a los sujetos imperfectos que representa, siempre en relación con el otro colonizador. Europa es el modelo cultural con el que se mide al sujeto cultural colonizado americano. En este cuento se evidencia una marcada caracterización. Mientras el citadino es ponderado, cultivado, temperado, el campesino es fanático, grosero, bruto, borracho. Es decir, mientras uno es civilizado, el otro es un bárbaro. Esta representación comunal representa la visión del autor, quien ve al mestizo campesino como incapaz de hablar correctamente y de practicar la religión católica civilizadamente. Tema: los festejos y captura de San Jerónimo. Argumento: narra cómo en una comunidad rural de Alajuela se levanta una orden de capturar a una imagen de San Jerónimo, ya que en todos los rezos y actividades similares a los que llevaba, que eran muchos, terminaban en problemas y golpes. Personajes: Juan Carvajal, quien además de rico, era rumboso. Dominga, la esposa de Juan Carvajal, era quien repartía cigarrillos con envoltura de papel en la vela. José, Ramón y Antonio Arias, quienes eran los contrabandistas más temibles de todo el país. Ellos se habían hecho famosos, cometiendo fechorías inauditas y dando pruebas de un valor temerario en sus encuentros con el resguardo y el sinnúmero de pendencias que suscitaban por donde iban. María Carvajal, sobrina de don Juan. Esta era una muchacha muy hermosa. Gobernador de Alajuela. Se mostraba preocupado por los incidentes en torno a las peregrinaciones de San Jerónimo. Pedro Villalta, cabo del resguardo de Hacienda. Era viejo y muy matrero. Juan Rodríguez, el cabo, el cual es descrito como una especie de Hércules, bonachón y muy candoroso, además de valiente. El doctor Pradera, incrédulo ante la existencia del santo. Un jinete, cuya presencia se adivinaba, porque no era posible distinguirlo, tal era la oscuridad de la noche. El novio de María Carvajal, hombre celoso y de épocas pulgas, que solo le permitía bailar con amigos de su confianza, guardándola para sí casi siempre. San Jerónimo, santo milagroso, cuya devoción suscitó el interés de las autoridades. Era una escultura tosca de madera coloreada, de poco más de 1 metro de altura. Espacio físico: se da su mayoría en Alajuela, en San Pedro de la Calabaza, hoy San Pedro de Poás, y en Sabanilla. Código apreciativo: el autor quería mostrar el irrespeto que existe muchas veces ante los aspectos de índole religiosos, disimulando en un dedo del pie izquierdo de la imagen, y por el cual salía un chorrito de aguardiente clandestino. Además, considera al campesino como inculto, descomedido, incontinente y salvaje, incapaz de hablar bien y de ejercer la religión con respeto. Muy por debajo del habitante de la ciudad que representa el modelo europeo, culto, valiente y respetuoso. Intertextualidad. Intertexto mitológico.
Después de un rato de camino, Juan Rodríguez, especie de Hércules, bonachón, y muy candorosa histórico. Hace referencia a Juan Santamaría, el héroe nacional. Cronológico. Todos los hombres, uno tras otro, hicieron lo mismo. 2. Una hora después, regresaba Sor Juan a su casa con las ideas. Psicológico. Aquella noche iba pasando por allí con un compañero de aventuras, cuando oyó la música, y vio las luces de la vela. Religioso. En poco tiempo, había cundido por una parte de Alajuela, la fama de una imagen milagrosa de San Jerónimo jurídico. El gobernador resolvió entonces cortar por lo sano, económico. Porque a más de un rico, era rumboso. Punto social. Festejos, donde él estuviera concluía mal de seguro. A machetazos y puñaladas casi siempre. Registros del habla. Culto. Le explicó con benevolencia que ese rodeó por objeto evitar que los contrabandistas pudieran ser avisados de la llegada del resguardo. Coloquial. Pero no se debe dudar que los alajueleños popular no bailaban menos de 20 parejas en la sala. Técnico. Cimarrona compuesta de pistón, clarinete y sacabuche, haciendo uno de estos ruidos que no se te olvidan nunca cuando se ha oído una vez. Literario. Y así vestida con su camisa escotada llena de lentejuelas, y su suya de lana azul con volantes. Era una fruta agreste y apetitosa. Estilo. Utiliza ambos. El estilo directo e indirecto. Directo. Pues yo apuesto una cena en contrario. Indirecto. Ya se ha visto de qué manera entendía José Arias lo de ir por las buenas. Relación del texto con el género. Género. Cuento. Contiene pocos personajes. Escrito en prosa. Es breve. Relación del texto con el movimiento literario realista. Interés por las situaciones cotidianas. Trata de problemas de la actualidad, como la inclinación de los costarricenses por la fiesta y el alcoholismo. Se desarrolla en lugares de Costa Rica. Específicamente en la provincia de Alajuela. El teatro adicional. El teatro es una obra dramática donde se representan acciones en un escenario ante el público espectador. La persona que actúa debe identificarse con el papel que está representando, aunque en su interior sea muy diferentes a ese personaje. La principal característica del teatro es que nace con el fin de ser representado. Cuando alguien escribe una obra de teatro, lo hace pensando en su representación, es decir, el autor escribe una historia para que sea oída y vista por un público. Por eso, al momento de escribir el diálogo, se define cómo deben ser las expresiones, acciones y movimientos de las actrices y actores. Algunas de sus características. Presenta dos formas de comunicación. El diálogo y las acotaciones. Los actores y actrices lo hacen por medio de los diálogos. El autor o autora de la obra realiza acotaciones, para que el montaje de la obra se ajuste a lo que él o ella se imaginó o escribió. En una obra, los personajes pueden ser protagonistas, secundarios o referenciales. Esto va a depender de la importancia que tengan en la obra. La relación entre los personajes produce la acción dramática. Por lo general, las obras de teatro se dividen en actos y escenas. Los actos se reconocen por la caída del telón, o porque se apagan las luces. Las escenas se enmarcan por la entrada y salida de los personajes. El argumento o asunto que trata la obra presenta introducción, nudo, clímax y desenlace. Análisis de Entremés del viejo celoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Autor. Dramaturgo, poeta y novelista español. Considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos, y uno de los mejores escritores universales. Nació probablemente el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. Fue el cuarto de 7 hijos del cirujano, barbero Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas. Parece ser que estudió con los jesuitas en Córdoba o Sevilla, y quizás en Salamanca. Cuando cumplió 20 años,
abandonó su país para abrirse camino en Roma, ciudad donde estuvo al servicio del cardenal Accaviva. Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española, en 1571, participó en la batalla de Lepanto. Fue en esa batalla, donde perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. El Viejo Celoso es uno de los 8 entremeses escritos por Miguel de Cervantes, y fue publicado en 1615. Un entremés es una obra dramática que se presenta durante los descansos de una obra más grande, y su función era entretener a la gente. El Viejo Celoso pertenece al género dramático. Para ayudarnos a entender los entremeses, Garrido Ardila nos da un poco más de perspectiva acerca de los entremeses cervantinos. Él escribe: Cervantes transforma los arquetipos de generaciones anteriores en seres de carne y hueso, con sus defectos, virtudes y problemas, que hablan en una lengua de múltiples registros, oída en la calle, pero sometida a un proceso creativo renovador. Género literario. Teatro, entremés. Este es una representación breve, jocosa y burlesca, la que se entremete de ordinario entre una jornada y otra de la comedia para mayor variedad, o para divertir o alegrar al auditorio. Movimiento literario. El Renacimiento y el Barroco. Del primero, se propuso una profunda renovación de los temas literarios, las formas métricas, el estilo y los géneros. Del Barroco un pesimismo intelectual, cada vez más acentuado, porque el Renacimiento no consiguió su propósito de imponer la armonía y la perfección en el mundo. Conflicto, o tema central. 3 aspectos se deben tomar en cuenta al analizar el conflicto principal de la obra. 1. El tema del matrimonio desigual resulta inaceptable, y de ello solo pueden derivarse el ridículo, la infidelidad, o hasta la muerte. 2. El tema de los celos. Debido a la gran diferencia de edad, aparece la inseguridad que el esposo cree controlarla en la medida en que vigile a la mujer. 3. El adulterio. Un matrimonio desigual está condenado al fracaso. El adulterio se consume. El deshonor cae sobre el esposo como un merecido castigo. Personajes. Cañizares. Es el esposo de Lorenza, un viejo celoso machista de 70 años. Y odia a todas las personas que ve como amenaza a su matrimonio. Es caracterizado por sus incontrolables celos. Lorenza. Es la esposa de Cañizares, y es muy joven. Ella es totalmente infeliz en su matrimonio por estar siempre encerrada. Cristina. Es la criada de Lorenza, y actúa como su cómplice en el entremés. Ortigosa. Ella es la vecina de Lorenza que hace posible la entrada del joven. Galán. Un joven que fue traído por Ortigosa, y con quien Lorenza comete adulterio. Se dice que es muy reservado, rico, y buen mozo. Alguacil. Viene a poner orden, porque escucha gritos. 2 músicos. Alegan que estaban de pared por medio cuando fueron interrumpidos, y que aunque Cañizares no quiera escucharlos ellos cantarán, y lo hacen, sin esa autorización. Estructura de la obra. Se estructura en un solo acto. Se conoce como entremesa una pieza dramática jocosa, y de un solo acto, protagonizada por personajes de clases populares, que solía representarse durante el siglo de oro español. En general, son piezas cómicas, con personajes populares, y que se centran en una anécdota, por lo que estos personajes suelen ser tipos que representan algún defecto, algún vicio, algún estereotipo conocido por la sociedad de la época. Características. Aparecen los temas de la burla, el honor, los celos, el engaño, el matrimonio, la desconfianza y el triunfo femenino. Tono festivo que abarca la expresión chistosa y cierto desenfreno sensual sexual. Final irónico. Mediante una elegante combinación de inventos de las mujeres y la necedad del viejo, triunfa la fuerza irreprimible de los apetitos naturales. Se satirizan costumbres de tipos humanos de la época. Sirve en ocasiones para denunciar situaciones reprobables.
Su propósito es de servir de complementariedad en la comedia. En esta lección, empezamos hablando del tema lectura de textos literarios. Vimos la Odisea de Homero, el Renacimiento y Siglo de Oro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la literatura costarricense. Vimos el viejo celoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Por último vimos el tema a nivel literal. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 889800323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.